Cal imaginació per suposar que l'emperador Constantí l'any 303 va reunir un petit equip redactor i els encarregués d'escriure els 4 evangelis i altres textos, tots ells falsificats per tal d'implantar en tot l'imperi una nova religió, el cristianisme, però i si tot plegat no fos una ficció? Avui en parlem amb Fernando Conde i la seva obra Año 303 inventan el cristianismo. Buen día, buenos días. Buenos días, Noemí. Así al final, ¿quién inventó los evangelios? ¿Quién los escribió? No fueron los apóstoles, claro. No, fueron un par de súbditos de Constantino a partir del año 303. Lo que pasa es que, a ver, uno coge la novel·la, que ja impacta perquè, a veure, recordem que és una novel·la que té gairebé 900 pàgines, ja ho dic perquè no es fàcil. Uno coge el libro pensando que es una novela y empieza a leer una novela, pero claro, a medida que va leyendo uno la novela, se da cuenta de que hay como distintas capas de lectura, la que sería leer una novela sin más, la que sería ir buscando determinados aspectos y luego además quien quiera profundizar, porque aquí se levanta el gato, no, todo, ahí se levanta, bueno, un montón de cosas que van a dar al traste con nuestra cultura de los últimos 2000 años. Quien quiera además profundizar en eso puede estar leyendo este libro durante meses. Bueno, eso sería estudiarlo, ¿no? Más o menos, pero sí, pero es que es exactamente eso. Y luego hay una web que luego comentaremos donde se da más material, porque en el libro no se puede poner todo lo que pasó y todas las pruebas. De forma que sí, es un libro entretenido, digamos. ¿Cómo surge la idea de tener esa teoría y luego empezar a buscar hasta concretarla a ese nivel? Porque además está concretado a nivel, vamos, al detalle. Sí, bueno, pues la idea surgió porque yo quise averiguar, cuando tenía 40 años, es decir, hace ya 30 años de esto, pues quise averiguar, vamos a ver, a mí lo que me han enseñado, quiero confirmarlo, quiero saber si es cierto, porque un amigo mío pues creía en la reencarnación y yo no creía en la reencarnación. Y entonces pues empecé a mirar con ojo crítico, con buena fe, es decir, creyéndome lo que decían por los evangelios y demás libros del Nuevo Testamento. Y entonces empecé a encontrar cosas raras, cosas contradictorias. Y conforme ya encontraba cosas, pues tenía más aliciente y más motivo para seguir profundizando. Y al final pues encontré las pruebas de que todo era una creación literaria, que se había hecho en el siglo IV y que había sido hecho pasar como histórico. Y bueno, pues ya con las pruebas en el bolsillo, pues me decidí a editar este libro ofreciendo las pruebas a los lectores y que cada cual juzgue. Una de las cosas que, no sé si el hecho de querer investigar en todo este proceso lo obligó a aprender un determinado número de lenguas, como griego y latín, por ejemplo, o fue que ya las conocía y eso le facilitó luego el trabajo. No. El aprender griego y hebreo y latín fue, bueno, el latín ya lo tenía de estudiante, ¿no? De chaval en el colegio, pero el griego y el hebreo fueron adquisiciones nuevas para poder acceder a los escritos originales. Yo no me podía basar en traducciones, porque la traducción es leer a otro señor, no es leer al autor original. De forma que sí, aprendí griego y con el griego yo sé traducir, solo traducir, no sé hablar ni escribir. Pero fue suficiente, porque el griego de los evangelios pues es muy sencillico, es muy básico, ¿no? Y con un vocabulario pues bastante parecido. ¿Cuáles serían aquellos detalles que nos tendrían que hacer sospechar, como fue en su caso en su momento, que todo al final no deja de ser una invención? Sí, bueno, por ejemplo, pues fue el encontrar una doble redacción. Los evangelios y muchas cartas del Nuevo Testamento tenían una doble redacción, dos etapas de redacción. Si las dos etapas de redacción hubieran sido de ideología similar, pues eso sería lógico, ¿no? Que alguien pues ampliara detalles. Pero claro, resulta que es que la segunda etapa de redacción era opuesta y anulaba la primera, lo cual implicaba pues una rebelión, un golpe de estado ideológico, y eso no es lo que contaban. Lo que contaban era que todo había sido pues bueno, pues obra de un apóstol o de una escuela de un apóstol, pero siempre en una línea. Y no, había dos líneas clarísimas. Ahí hay una escuela de oratoria que tendría mucho que decir, ¿eh? En el libro sale. Sí, porque el libro es un relato dentro de otro relato. Es decir, no solamente
cómo nacieron los escritos del Nuevo Testamento y cristianos primitivos anteriores a Nicea, sino también pues cómo era la vida general del imperio bajo Constantino en esa época. Entonces Constantino fue, bueno, pues da mucho juego como protagonista porque hizo muchas barbaridades en su vida, ¿no? Ordenó morir a gente de su familia y todo, ¿no? A su hijo y a su mujer, Fausta. Entonces, pues eso proporciona el marco, no sé, de historia, de novela, de relaciones. Y dentro de ese marco, pues está el nacimiento del cristianismo como falsificación, como invento. ¿Cómo nadie nos ha dado cuenta hasta ahora? ¿Cómo? ¿Cómo nadie se ha dado cuenta hasta ahora? Pues porque, bueno, de toda la gente que supuestamente investigado, investigadores independientes que tengan capacidad para decir lo que han encontrado, son minoría. Y luego, dentro de investigadores independientes, pues, por ejemplo, había que saber griego para poder leer los textos en griego. Claro. Y había que dar valor a los textos. Yo he visto que muchos investigadores han ido por la vía de las comparaciones. Han comparado pues con Mira, con Egipto, con los misterios de Eleusis, y no ese es el camino. Yo pues he acertado en el camino, que es estudiar los textos en griego, originales, y empezar a ver, porque yo partía también de una base, y es que el que escribe una carta se muestra tal y como es su interior, y más si es un libro ideológico, como un evangelio. Y entonces, pues, esa forma de ser está reflejada en lo que uno escribe. Por tanto, había que mirar con detenimiento y con lupa lo que uno escribe en los textos en griego. Una de las cosas que... Sí, y otro camino. Una de las cosas que llama la atención del libro es al principio del libro, un listado que hay de los personajes históricos que salen en el libro, claro. Y hay una nota que dice, todos los que no salen es porque no son reales. Claro, sí, claro. Se quedan fuera los apóstoles, se queda fuera Jesucristo, se quedan fuera todos los mártires, se quedan fuera un montón de gente ahí. Sí, es que, bueno, el libro narra las relaciones entre los emperadores desde el año 303 hasta el 337. Claro. Entonces, en esa época, pues, hubo muchos emperadores, Augustos, Césares, y yo narro cómo fueron entre ellos las relaciones, porque Constantino se fue cargando uno a uno a los demás Augustos, hasta hacerse dueño del imperio y poder implantar en todo él el cristianismo el año 325. Y me ha hecho falta, pues, también poner algunos personajes de relleno para crear tensión y trama en el libro. Pero desde luego, lo que no he puesto ahí como personaje histórico son los personajes que se inventaron los dos hombres al servicio de Constantino, que fueron Lactancio y Eusebio de Cesarea. ¿Hasta qué punto todas las religiones son mentira? ¿O solo se han inventado el cristianismo? Bueno, vamos a ver, no, lo que pasa es que yo me niego a hablar de otras religiones. Yo entiendo que tengo derecho a analizar y a diseccionar lo que me han enseñado a mí de niño, porque yo cuando uno es niño no tiene defensas, bueno, pues ahora las tengo y las pongo en marcha, pero entrar en juzgar o en analizar o en criticar otras creencias lo tengo prohibido, o sea, no. Yo lo digo porque del mismo modo que uno después de leer el libro se replantea un montón de cosas, ese planteamiento, y ya no digo que usted se moje, pero yo hago la reflexión, uno se hace la pregunta de, bueno, si esto fue así de claro aquí, ¿cómo podría haber sido en otro sitio? Y si es así, ¿dónde queda la espiritualidad? Bueno, no, la espiritualidad no sale perjudicada. Antes de que Teodosio impusiera por decreto ley, es una forma de hablar, el cristianismo, en el Imperio Romano y concretamente en Grecia, se habían dado enseñanzas valiosísimas, preciosas, espirituales 100%, mucho más que el cristianismo, y esas enseñanzas, esa realidad sigue siendo válida. Y a eso es a lo que deberíamos volver los europeos, a la cuna de nuestra civilización, que no es el cristianismo, sino el helenismo, es decir, la cultura de los griegos desde el año 500 antes de Cristo hasta el año 300 después de Cristo.
Totes les persones a qui els agradin les ucronies, és a dir, aquelles visions del que hagués pogut ser la història si les coses haguessin anat d'una altra manera, que correspondria una mica doncs, al que és la novel·la, entre cometes, estrictament d'aquest llibre. Tots aquells que tinguin ganes de saber doncs, quina és una altra visió de la història, doncs que sàpiguen que tenen aquest llibre a la seva disposició, que es diu Año 303, Inventan el cristianismo, és un estudi, una investigació novel·lada que ha fet Fernando Conde Torrents, que a més, qui vulgui saber-ne més coses no s'ha de quedar en el llibre, ja dic que és un llibre força extens perquè té més de 800 páginas, perquè hi ha una pàgina web, tenemos una página web para quien quiera profundizar además. Sí, efectivamente. La web es Sofía Originals, tal y como está escrito, todo seguido. Sofía es sabiduría en griego, y Originals, o Originals, escrito en castellano, es Originales en inglés. Entonces, ahí hay un apartado de año 303, donde se dan más detalles del libro, se da el capítulo primero, que es bastante explícito, y luego también hay una página que es El Camino, una pestaña, donde se habla del conocimiento de los helénicos, de los helenistas, antes de que el cristianismo hiciera estragos en la ideología de Occidente. No me atrevo a preguntar cuántas horas de trabajo hay en este libro. Bueno, pues 30 años a 1000 horas por año. A 1000 horas por año. Sí. Eso para el conjunto. Para este libro, 12 años. 12 años. 12 años. Año 303, Inventan el cristianismo. Fernando Conde, muchísimas gracias. Un abrazo desde Andorra. Muchas gracias a vosotros.